De lectura y comentarios. Hola, muy buenos días a todos. Pues estamos en una emisión más de Tantún Catún. Gracias por acompañarnos. Y pues vamos a seguir con los temas. Sobre todo hoy vamos a hablar de la fecha. Y bueno, nos acompaña por acá Moy, Jenny. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Vicente, Frank. ¿Qué tal? Oye, Mo y Jenny, ustedes están en la península de Yucatán, ¿no? Sí, por acá estamos en Tulum. Para presentarnos. Ellos están haciendo trabajo de campo entre comunidades mayas. Así Sí. es. Y Sí, yo, y gracias. Sí. sí, y pues bueno, ya han estado con nosotros en varias emisiones y pues justo a raíz de todo este tema pues de la traducción de los libros mayas, libros sagrados, y pues ha sido como un compartir la experiencia que se ha generado a partir de estos viajes y estos contactos. Y bueno, pues en este día vamos a seguir con las lecturas, vamos a seguir abordando pues este contenido que tienen para analizarlo, para conversarlo, y sobre todo para relacionarlo con la fecha, ¿no? Con el 12 de octubre. Hoy escuché, bueno, ya desde hace algunos años se le viene llamando el Día de la Nación Pluricultural, ese tipo de términos ahí que van sacando, ¿no? Los investigadores van desarrollando su lenguaje y llegan a ese tipo de propuestas. Y yo también lo que veo es que hay desde hace algunos años, por el contexto geopolítico en general, pues se están impulsando ciertas agendas en los medios para promover ciertas ideas, para influir, al final de cuentas, en eso, pues sí, en la opinión pública. También vale la pena hacer notar pues como en este revoltijo de ideologías hay quien mete cuestiones, pues desde el análisis económico, ¿no? Que hablan del marxismo, del comunismo, y le quieren tildar cosas a las raíces en base a sus propios intereses, y pues bueno, en ese contexto es en el que nos encontramos, ¿no? Por un lado, pues hay gente que habla del movimiento de la Iglesia Tolteca, por ejemplo, como algo que es indigenista, ¿no? Sin analizar realmente como las bases, con un desconocimiento, ¿no? Más que otra cosa. Y también, por el otro lado, hay quienes piensan que son, pues que tenemos una visión, pues también purista acerca de las raíces, ¿no? Que busca eh, regresar a algo del pasado. Y no, la realidad es que nosotros vamos a las comunidades, tenemos un contacto directo con las fuentes, estamos estudiando y nos damos cuenta que son temas de gran actualidad, de bastante legitimidad también, y pues en ese contexto nos encontramos. He visto también algunos de los argumentos que he notado es que hablan de que el hecho de darle atención a las raíces anahuacas es porque se quiere censurar o porque se quiere cortar la raíz hispana de nuestra identidad. Y pues no va por ahí, al contrario, la que siempre se ha despreciado y la que siempre se ha pues hecho a un lado es la raíz anahuaca. Tan es así que los textos sagrados están ahí echándose a perder en muchas bibliotecas. Tan es así que pues las lenguas cada año se van perdiendo. Hablan de que hay más de 100 variantes, pero pues no dicen que dentro de esas variantes dialectales, pues lo más probable es que van a desaparecer porque no tienen un sustento social, ¿no? Que las mantenga, que las No tiene, renueve. no tiene Y función social. no tienen función social, Sí, exactamente. Entonces hay muchos aspectos que se quiere como, al final como el intento por defender esas ideas, terminan llegando a ideas, a falacias, ¿no? Terminan llegando, tienen que recurrir a falsedades o tienen que recurrir a visiones maniqueístas, ¿no? De que si no estás con nosotros, estás en contra, y no va por ahí, ¿no? Al final de cuentas, los textos ahí están, los hechos ahí están, y pues más bien vamos a hacer este tipo de encuentros con esa finalidad también
De hecho, la siguiente fecha que se avecina, pues es la matanza de Cholula, que de hecho ya se va a cumplir un año de que empezamos con el Tantún Catún, que justamente fue la fecha que hizo pues que se empezaran a realizar este tipo de encuentros y este tipo de charlas, y los invitamos también a ver los programas pasados con los que iniciamos, porque también eso les va a ayudar a entender mucho de lo que platicamos, ¿no? Se habló del sincretismo, de los movimientos, del hispanismo, justamente hablamos de Hispanoamérica, ¿no? De la narrativa hispanoamericana, y cómo va pues agarrando cada vez más fuerza, y justo desde hace un año pues hablábamos justo de estos temas porque ya los vimos que estaban agarrando fuerza, y hoy en día vemos los frutos de pues de esos movimientos, ¿no? Que ya están teniendo cada vez más articulación a niveles políticos, a niveles mediáticos, ¿no? Y pues en ese contexto estamos y por eso estamos platicando, ¿no? Y bueno, Frank, ¿algo que nos quieras comentar al respecto o ya empezamos con la... Sí, Omeir, sí quiero comentarte algo sobre lo que dice. Me gustó que mencionara la palabra maniqueísmo, porque eso es lo que ha marcado durante toda la colonia y sigue marcando la política, el pensamiento, la filosofía en América. Y de hecho, ese es un fenómeno que se da en todos los lugares donde hubo un proceso colonial intenso, donde hubo desarraigo, donde hubo destrucción de raíces. Se genera una narrativa maniquea. Maniquea quiere decir que es en blanco y negro, a favor o en contra. Pero, ¿a favor o en contra de qué? Ahí viene el detalle. Hace ya más de 500 años, un día como hoy, estaban desembarcando los ibéricos, todavía no eran españoles, estaban desembarcando en tierras de América sin ninguna invitación, porque nadie los invitó. Dio la casualidad que desembarcaron en tierras poco civilizadas. El nivel de civilidad en el Caribe era bajo todavía. Y pues los moradores no pudieron hacerle frente, ni siquiera percibieron realmente qué es lo que estaba pasando. Para ellos era un grupo de gente extraña que estaba entrando, pero ellos no tenían todavía esa idea de que, a ver, están violando mi frontera, en parte porque no tenían fronteras de tipo moderno. ¿Ves? Era otra visión del mundo, no tenían vecinos enemigos, entonces no tenían por qué defenderse de los vecinos enemigos. En fin, que fue una conjunción de casualidades que permitió la entrada de los ibéricos. Una vez que entraron en el Caribe, empezaron a mover rápidamente las cosas en España, bueno, en lo que después fue España, y terminaron conformando la nación de España. España es hija directamente del descubrimiento de América por parte de los españoles. Esto hay que dejarlo claro. Sí, los españoles descubrieron América para sí mismos. ¿Por qué? Porque la vieron por primera vez y eso se llama descubrir algo. También los nativos de América descubrieron España a través de los españoles en ese momento. Por supuesto, no significa que sea la primera vez que se haya descubierto América o la primera vez que se haya descubierto España, ¿verdad? Así que vamos a usar las palabras con propiedad. Una vez que entraron los ibéricos, lo primero que hicieron fue empezar a cortar todo lo que sonara a raíz. En el caso del Caribe simplemente exterminaron a sus moradores. De 3 millones quedaron unos pocos miles. Esto es para los hermanos del hispanismo que dicen que no, que ellos eran más buenos que un pan, que jamás mataron a una persona. A ver, exterminaron a la población de Caribe y punto. Y para aquellos caribeños hoy que se van a favor de la unión con España por desespero, entre otras cosas, amigos, te estás aliando con el que finalmente te va a clavar un puñal. Si exterminaron a la población de Caribe, lo volverían a hacer si tuvieran poder. Ahora, en ese momento empezó un proceso de creación de una narrativa falsa. Destruyes las raíces ¿para qué? Para acabar con una identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es el motivo de resistencia. Uno se resiste a perder su propia identidad, tanto como individuo como pueblo. Entonces, destruye la identidad de un pueblo. ¿Cómo destruye la identidad? Cortándole su memoria y diciéndole que todo lo anterior fue malo, que eran herederos de caníbales sacrificadores. Así surgió el mito de los caníbales, que es totalmente falso. Surgió en el Caribe justamente la palabra Caribe dio origen a esa palabra caníbal. Es decir, si no eran cristianos, eran caníbales. Al principio caníbal solo significaba de origen sudamericano, pero después empezó a significar que come gente. Eso
dicho por quienes quemaban personas en España, ¿no? Pues bien, se fue creando una falsa narrativa que ha creado una falsa identidad, una falsa narrativa histórica, una falsa historia, que ha creado una falsa identidad en América y que hace que en este momento el maniqueísmo de la política y de la filosofía y de la religión en América, en toda América, pero sobre todo en México se nota, se debata entre dos extremos planteados por el enemigo. Extremos que no reflejan en ningún momento la realidad de lo que pasó, ni la realidad de lo que sigue pasando o de lo que va a pasar. Es decir, guerras falsas, guerras de falsa bandera para desgastar la energía. Así que ahí tenemos los muchachos de la universidad luchando por imponer una bandera roja y otro que no, que una bandera, trabajando para los demás. ¿Ves? Y además, molestos si se les habla de raíces, como le pasó al hijo de Julio Diana, molestos si se les habla de las raíces. Porque la presencia de raíces nativoamericanas en América no cabe en el molde europeo de pensamiento que tiene la política, la religión y la filosofía en América. No cabe en ese molde. Les voy a poner otro ejemplo. Ya les mencioné cómo el progresismo, que no es más que el marxismo cultural le llaman, es decir, ese enfoque de vamos a defender a los pobres, a los necesitados, demás, siempre que estos pobres y estos necesitados quepan en el molde que hemos preparado. Porque si son los pobres africanos, esos ni tienen historia, decía Carlos Marx. Esa gente no tiene historia. Los pobres nativos americanos, decía, Carlos Marx decía esto. San Martín ganó todas las victorias que ganó por los pocos españoles que tenía en su ejército. Y perdió todas las que perdió por la masa de la borregada indígena que tenía. Esa era la manera de pensar de este señor. Y eso, por supuesto, se transmite en su filosofía y se transmite en lo que se hace. En realidad, tanto izquierda como derecha en América están trabajando para el imperialismo. Imperialismo europeo, imperialismo norteamericano. El ejemplo más claro fue que hace 5 días Rusia anula la venta de Alaska para restablecer la ocupación zarista del territorio americano, y la izquierda saluda a Rusia porque les gusta la ocupación zarista del territorio americano. Tú te das cuenta que están totalmente tomados, pensamientos totalmente manipulados por el imperio. Son 500 años de manipulación. Y aquí si no caes por un lado, caes por el otro, pero te lo tienen ya todo preparado. Cuando analizamos entonces a los hispanistas, veo que lo primero que nos acusan es de ser comunistas y indigenistas. Como si decir, oye, había 2 civilizaciones en América, fuera ser comunista o ser indigenista. Eso es simplemente reconocer la realidad. Eso podría decirlo hasta un chino sin necesidad de vivir aquí. Cualquiera se da cuenta que había civilizaciones en América. ¿Por qué? ¿Qué cosa es una civilización? Es justamente lo que había en América. Una sociedad civilizada, urbanizada y demás. Negar eso es ser un cobarde, ni siquiera ser ignorante, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué les mueve a acusarnos de pertenecer al extremo que ya el sistema ha preparado, si no es el hecho de querer encajarnos en ese extremo para poder manipularnos? En el momento que te defines a ti mismo por ese extremo que ya te prepararon, ya te metieron el pie en la cabeza. Ya te van a manipular por el resto de tu vida y no te vas a dar ni cuenta. Vas a trabajar por el enemigo. Estoy pensando, por ejemplo, en cierta persona que conozco, militante sincero de la izquierda, 60 años trabajando para el enemigo. Así de sencillo. Y no se ha dado ni cuenta. Se va a dar cuenta el último día de su vida, porque en ese momento rendimos cuenta de todo lo que hemos hecho. Ahora, me llama la atención que tanto de nuevo por defender a los proletarios, a los obreros, a los inferiores, a los malos, a los esclavos, a los despreciados, que si los temas de género, etcétera. Pero no ponen en discusión, no ponen sobre la mesa el hecho de si los nativos de América sacrificaban personas. Eso se da como un hecho, eso se sigue dando como un hecho, eso no se discute jamás. Si vas a defender a los nativos, si acaso es porque eran salvajes. Pero en ningún momento se discute ese epíteto. Y no solo estoy hablando de la chusma, no solo estoy hablando del hispanista promedio, sino incluso los académicos. Entonces aquí tú tienes Europa llena de zompantlis, es decir, de altares a los muertos, con cráneos por todos lados,
pero ahí no es evidencia de sacrificio humano, es evidencia en América. Si está en Europa, no. Y eso lo dicen los académicos. Y además se pretenden científicos y le cobran a la sociedad como si fueran científicos, con ese nivel de análisis, con ese nivel de prejuicio y ese nivel además de ignorancia. Porque cuando hay tanto prejuicio racial y tanto prejuicio cultural y uno no lo asume, también hay mucha ignorancia. Y esa ignorancia pues te lleva a decir, ¿por qué tipo de disparate? Así que para quienes me están mirando, son pantries en Europa, cientos. He visto cientos de fotos de esos pantries en Europa. Y no tienen el valor para aplicar el mismo criterio a los europeos que a los americanos. Eso se llama racismo. Si alguien me dice, no, que las evidencias arqueológicas, espérate un momento, antropología física estudié yo igual que ese señor. Ok, llevo toda la vida en esto. Y sé distinguir muy bien un sacrificio humano de un entierro secundario. A mí no me vengan con ese cuento. Ese cuento déjenselo para otros. Pueden engañar a otros. A mí no me van a engañar con ese cuento. Vamos al tema que no es justamente hablar de sacrificio, sino hablar de qué pasó un 12 de octubre. El 12 de octubre, el 12 de octubre comenzó el desmantelamiento de las civilizaciones de Anáhuac y todas las culturas asociadas. Recapitulemos. La civilización es la organización de la cultura. Había en Anáhuac dos grandes civilizaciones, unas 4 civilizaciones dependientes, una en el norte de Argentina, otra en el centro de Norteamérica, otra en Colombia bastante grande, otra probablemente en una parte del Amazonas. Bien, y esas empezaron a ser desmanteladas. Y dependientes de esas civilizaciones había cientos de culturas. Algunas se mantienen, pero ya están cristianizadas. Voy a lo siguiente. Discúlpenme un momento. Iba a esto. ¿Cómo salirle al paso a la argumentación hispanista de que la invasión fue un proceso pacífico y en beneficio de los perjudicados? ¿Cómo salirle al paso? ¿Qué hacer con eso? Pues es que eso no se... Yo creo que ese argumento son patadas de ahogado, ¿no? De alguna u otra forma. Sí, son patas de dos, pero ¿por qué? Ah. Porque hay algo que lo deshace fácilmente. Si me permiten un momento. Ahora vengo. Sí. Pues sí, lo que hemos visto es eso, ¿no? O sea, los hechos ahí están, ¿no? La literatura, de hecho, o sea, en la misma cultura, ¿no? En los lugares que son turísticos, por ejemplo, quienes se encargan de construirlos son ciertas personas y quienes lo disfrutan son otras, ¿no? Porque más allá de la cuestión de los ingresos económicos, estamos en un sistema de castas de alguna u otra forma, ¿no? De hecho, ese tema del el nombre de la guerra de castas, ¿no? Y que a partir de ese momento, pues se consoliden estructuras pues de orden militar, ¿no? En el sureste y sobre todo que es donde más se han mantenido, es una muestra, ¿no? De la segregación racial que ha existido y sigue existiendo, ¿no? Por más de que le pongamos nombres bonitos de nación pluricultural y esa demagogia, porque al final es un discurso político demagógico, más allá de eso, pues los hechos ahí están y la segregación racial está también inclusive en la lengua, ¿no? O sea, no, se habla inclusive de que para mejorar la raza, ¿no? Antiguamente ese tipo de enfoques eran los que se tenía en términos de hacer, de tener familia, ¿no? Si vas a tener una familia, pues no te quedes con las personas de ahí de tu comunidad, sino mejora la raza, ¿no? Busca, aspira, ¿no? Ten aspiraciones que, que no sean las que tienes en tu comunidad, ¿no? O sea, que sean mejores, ¿no? Y justo si pones en una balanza, ¿no? Lo que hay de un lado y del otro, no tienes suficientes datos que te ensalcen las dos partes de manera equilibrada, ¿no? O sea, al final siempre hay una visión de desprecio ante las raíces, ¿no? Que sí, la comida y lo que tú quieras siempre es como la comida es lo que unifica a veces los criterios, pero no hay una visión, un enfoque de la civilidad que existía aquí antes de la llegada de los españoles, e inclusive
el término prehispánico, pues ya de entrada ya pone algo, ¿no? Antes de lo hispano no existía nada, ¿no? Porque sí, nos estamos comunicando en una lengua que nos permite dialogar, pero más allá de eso, antes de lo hispano aquí había un montón de historia y un montón de milenios de trayectoria civilizatoria, ¿no? Cultural. Oye, pero volviendo a la pregunta que le hice, ¿cómo salir al paso a ese tema? Porque ese es uno de los argumentos que tienen los hispanistas, que dicen que lo de la invasión, destrucción, y además es una leyenda negra que ellos en realidad se portaron muy bien en América y que incluso trajeron, así dice, trajeron oro para construir hospitales aquí para los nativos. Así ese nivel de enajenación están llegando ya los españoles. Pero bueno, ¿cómo salir al paso a esos argumentos? Con evidencias. Con evidencias arqueológicas. Decirle, señor, mira, el siglo XVI existió, dejó huella, se escribieron cosas, ahí están las crónicas. ¿Quieres saber qué pasó? Lee las crónicas. ¿O tú crees que ya sabe lo que pasó solo porque tiene genes españoles? Lee las crónicas, vas a saber lo que pasó en las crónicas. Yo les traje aquí una serie de citas de textos mayas que demuestran qué sintieron los nativos a medida que iban destruyendo su territorio, su forma de vida, sus creencias sobre todo. Ayer entró una persona de México, no un hispanista, a la página de Iglesia Tolteca a decir que yo me había inventado esos textos. Porque estoy mostrando los facsímiles, los museos donde están, y dice que no, que yo me los inventé. ¿Qué pasaría si tú le das a este individuo los originales? Los quema. ¿Por qué? Porque le dijeron durante 500 años que eres un salvaje y él necesita ser un salvaje para existir. Si tú le dices, no, tus antepasados no eran salvajes, se le corta el aire y ya no sabe qué hacer. Eso es lo que ha pasado. Estoy poniendo un caso extremo. Este pobre diablo es un extremo. Pero la verdad, busca tesituras y vas a ver muchísima gente en ese. Incluso gente que está supuestamente jalando para las raíces. Quienes reducen las raíces a danza, a tambor, a plumas, tienen esa misma mentalidad en el fondo. Mis antepasados eran salvajes, yo tengo que danzar en torno a un tambor porque si no yo no tengo raíces. Quienes dicen, no estudies, que eso es cosa de los blancos, eso es cosa de los europeos. No quieren tener raíces. ¿Qué pasaría si tú le das un códice a esa persona que dice que no estudies? A ese abuelito de la tradición que te dice que estudiar es malo porque eso lo trajeron los cristianos. ¿Qué pasaría si le das un códice? 500 años. Se le ha convencido a la población de que debe ser inculta, que debe ser salvajota, que debe refrendar, que debe cumplir con el estereotipo que han creado los cristianos para la población nativa de América. Y la población nativa de América entonces se permite cosas como refrendar ese estereotipo. No, me tiene que devolver penacho. Oye, había miles de penachos en México, lo dejaste perecer, todos los días perecen evidencias en México. Pero tú estás encaprichado con conservaron en Austria. ¿Por qué? Porque se te permite aparecer en los titulares y te deja un dinerito. Hágame el favor. Hágame el favor. El que quiera entrar a esta guerra, más vale que le entre de verdad. Dice Jesús, si quieres arar conmigo y pones tu mano en el arado, mejor que no mires para atrás. ¿Ok? Y también dice, yo soy una piedra. No te conviene caer sobre esta piedra porque te puede romper un hueso, pero menos todavía te conviene que esta piedra te caiga encima. ¿Ok? Yo le recomiendo a las personas que están en la causa que sean honestos. Si no quieren cooperar, que no cooperen. Si van a cooperar, que entiendan que hay una guerra. Así que no se vale andar con melindres. En una guerra lo que es ganar. Esto con respecto a todo lo que dice, sí, yo voy, pero ¿por qué le llama iglesia tolteca? ¿Por qué le llama iglesia tolteca? 10,000 iglesias en México, extranjeras. Y todavía preguntando por qué una sola que refleje las raíces. Hay que tener un nivel de bobería para no darse cuenta de cómo están las cosas. Aquellos hispanistas que dicen honestamente o deshonestamente que sus antepasados vinieron a beneficiar. Les voy a leer un texto maya que dice, ellos iniciaron nuestro martirio, iniciaron el tributo, iniciaron la limosna forzada, iniciaron la exigencia de vaciar la bolsa,
iniciaron las pugnas con armas de fuego, iniciaron la exigencia de humillarse, iniciaron el pillaje y el despojo, iniciaron la expropiación por deudas, iniciaron la deuda por falso testimonio, iniciaron la desgastante disputa, iniciaron el doloroso martirio, iniciaron el pillaje y el despojo. Y comenzaron los hijos, las hijas, los niños de los pobladores a servir como esclavos para los barbudos españoles y sus sacerdotes, a servir a los jefes, a servir a los escribas, a servir a los fiscales. Esto dice Pueblos 2. Pueblos es uno de los libros de Chilam Balam. Testimonio maya del siglo XVI. ¿Vas a decir que tiene más valor el testimonio de un cronista hispano que el testimonio de su víctima? ¿En qué tribunal el testimonio de un delincuente tiene más valor que el de la víctima? Les voy a leer ahora otro fragmento. Este es del libro de Chumayel, capítulo 2. Dice: regresan los extranjeros de barbas rojas. Del oriente vinieron cuando llegaron a esta tierra. Lloremos, hermanos. Vienen del este. Regresan los grandes colectores de piedra, los grandes colectores de árboles, por los templos que construían. Los blancos invasores de la tierra con la señal del madero, con estallidos de fuego en el extremo de sus brazos. Traen del inframundo, del otro lado del mundo, traen sogas y cuerdas para atar y ahorcar a los señores naturales. Con ello vienen los padres de nuestros espíritus para meter en nuestras voluntades la palabra del Dios verdadero. Sordos estarán en este catún, en esta era. Sordos y cerrados. ¿Quién será el sacerdote? ¿Quién el profeta que penetre en el entendimiento de lo que viene para los estados de Mayapán y Chichén Itzá? Es decir, para la zona maya, y se puede extender a toda América. Sigue diciendo: hay de los hijos y los descendientes cuando entre este catún, pues sufrirán, serán martirizados y pagarán tributo. Aún vosotros recién nacidos, aún vosotros niñitos, pagaréis tributo cada día. Vienen palos, hijos. Preparaos a soportar la carga del sufrimiento que viene. Prevedlo vosotros, los que estéis en los pueblos cuando se asiente este catún. Este catún será un miserable catún, un catún de demandas del diablo. Lloremos porque vienen a disputaros vuestros pueblos. Crecerá la miseria, hijos. Huid, pues muchos serán cargados los hijos en el catún en que entrarán a establecerse los cristianos. Esto es lo que viene: un gobierno de esclavos, un golpe de esclavos, un castigo de esclavos, una humanidad esclava. Testimonio de un nativo de América, testigo de la invasión ibérica. Y lo que me impresiona es que estos nativos detectaron el punto. Y por ahí vienen los cristianos. Se dieron cuenta que los ibéricos solo eran un pueblo cristiano usado por la civilización cristiana para expandirse como un animal que necesita de todas maneras expandir su territorio al costo que sea. Van a decir que esto no existe. Van a decir que estos testimonios son falsos. ¿A dónde va a llegar la cobardía del movimiento hispanista? Por ejemplo, Frank, este discurso que pues bueno, quedó ahí registrado, pues lo podemos aplicar a la época actual, porque también quienes todavía no están por nacer están condenados y seguimos, ¿no? En este caso a pagar deudas externas que no nos corresponden. Y para, bueno, también, tanto este extremo del hispanismo, me gustaría compartirles acá uno de estos testimonios muy interesantes de un señor que, pues bueno, lo compartió Víctor Egio, su nombre, y pues me parece pues relevante en este aspecto. Creo que ya está transmitiendo. Sí, aquí está para que lo puedan visualizar. Espero que se escuche. Dura poquito y creo que va anclado con esto. Hace casi 5 siglos, un fraile español escribió una larga carta a otro rey, en este caso el rey Felipe II. En ella le contaba, con todo lujo de detalles, los desmanes de nuestros conquistadores. Leo algunos fragmentos. Yendo cierto español con sus perros a caza de venados o de conejos, un día, no hallando qué cazar, parecióle que tenían hambre los perros, y toma un muchacho chiquito a su madre y con un puñal cortale a tarazones los brazos y las piernas, dando a cada perro su parte. Esto lo hicieron los conquistadores. Los afligían y los mataban poniéndoles cargas como si fueran animales.
cuando alguno se cansaba o desmayaba, para no tener que desensartar de la cadena a los que estaban antes, le cortaban la cabeza por el pescuezo y caía el cuerpo a una parte y la cabeza a otra. Esto lo hicieron los conquistadores. Los españoles recogieron mucho número de indios y los encerraron en 3 casas grandes, cuantos en ellas cupieron, y les pegaron fuego y los quemaron a todos sin que hubieran hecho nada contra el español ni dar la menor causa. Esto lo hicieron los conquistadores. Lo leo aquí, señorías, porque 472 años después pareciera que la relación de ese gran español que fue Bartolomé de las Casas no hubiera llegado nunca a España, no se hubiera nunca leído estas crónicas. Es probable que estas palabras de uno de los españoles más notables de todos los tiempos nunca se hayan dicho antes en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y por pronunciarlas, ni las Casas ni yo somos menos españoles que ustedes. Al contrario, los hijos e hijas más sabios de una nación son aquellos que suelen reconocer y remediar los errores que cometieron los padres. España, sin embargo, tal y como decía, pues sigue teniendo un problema con este pasado colonial. Pero, ¿cómo va a pedir perdón la derecha por lo que pasó hace 500 años si aún no ha pedido perdón a las víctimas de la guerra civil de hace solo 80 años? ¿Cómo va a pedir perdón el rey de España si es el heredero directo de un dictador y de nuestro pasado más tenebroso y oscuro? Bueno, estas palabras, como comentaban, de Bartolomé de las Casas, ¿no? 472 años y pues primera vez que se exhiben seguramente en este pues Congreso de España, ¿no? Gracias a J. Sánchez Serna en conmemoración a este 12 de octubre. Egio Víctor por compartir. Y pues, de plano yo de escuchar esto, y esto es una parte de lo que pudo ser relatado. Una en el mar de lo que pasó. Vicente, gracias por poner eso, está estremecedor. Sin embargo, eso es un caso episódico. Estamos hablando del desmantelamiento de una civilización, algo que no dijo este diputado de la izquierda, porque este diputado de la izquierda considera que en América no había historia hasta que llegaron los españoles. Recuerda que es izquierdista y la tesis de la izquierda es que la historia comienza con la lucha de clases en Europa. Y este diputado tampoco dice que cuando la Unión Soviética se metió en Siberia, no creo que fue en son de paz con los nativos de Siberia. Les quitó su tierra, se anexó su tierra, exterminó las sociedades que había que exterminar, porque esos sí eran pesaditos. Entonces aquí no se trata de derecha o izquierda. Se trata de un modelo de civilización contra otro. Derecha e izquierda son recursos del enemigo. Son posturas planteadas por el enemigo para que nos metamos en ese cajón. Se trata de un modelo de civilización imperialista contra un modelo de civilización basado en las raíces. Así que con todo respeto para lo que dijo su diputado, estoy muy de acuerdo con que lea un pedacito de Bartolomé de las Casas, pero eso es solo un pequeño detalle. Mucho más fuerte que la quema de nativos o que se mataron a tantos y más cuantos, es que desmantelaran 2 civilizaciones. Las civilizaciones cuestan miles de años, muchos muertos, muchos experimentos fallidos, hasta conseguir un modelo viable. Pudieron haber llegado los cristianos, no los de la derecha, los cristianos, incluyendo ese diputado y toda su familia. Pudieron haber llegado en son de paz. Pudieron haber hermanado a las civilizaciones del viejo mundo con las de América. Quedaban 2 civilizaciones madres en el viejo mundo, India y China, y 2 en América. El mundo sería hoy 2 veces más rico desde el punto de vista cultural. Pero prefirieron llegar a las malas. No solo los de la derecha, también los de la izquierda. Y para que quede claro, los que vinieron hace 5 siglos no eran ni de derecha ni de izquierda, eran cristianos y punto. Estamos hablando de una religión demencial que opina que el que no opina igual debe morir. Y eso no lo opinaban hace 5 siglos. Eso lo siguen opinando hoy y lo siguen predicando los púlpitos. Y los estados lo permiten. Permiten esa demencia. Permiten esa amenaza a la sociedad. La cuestión es que después que este diputado habló, los inteligentes hermanos de la derecha española declararon que el padre de las casas era Judas. Era un Judas y que se había inventado todo eso y que es mentira y que eso no ocurrió. ¿Qué tú haces cuando te dicen eso es mentira? ¿Cómo pruebas la veracidad de eso?
Ir con las víctimas. Ir con las víctimas. Así de sencillo. El testimonio de las víctimas. También vas a decir que no existieron nativos en América. Y vas a decir que no testimoniaron lo que testimoniaron. Falta crear una causa. Falta abrir un tribunal universal. Un tribunal de alcance mundial. Con lo que pasó en América, porque esto sigue vivo. Y esto va a seguir vivo mientras, por lo menos mientras yo tenga aliento. Aquí ha habido una monstruosidad histórica que va mucho más allá de quemar y matar personas. Aquí ha habido el exterminio de dos civilizaciones por parte de otra civilización que se siente todavía con derecho de exterminar a los demás. A través del capitalismo, a través del marxismo. Háganme el favor. ¿Sabe cuál es la situación de los nativos de Cuba? En Cuba no hay nativos. ¿Y sabes por qué? Porque los pocos nativos que había cuando llegó la izquierda fueron exterminados no como personas, sino como pueblo. Porque la izquierda no tolera que haya la menor disidencia en la sociedad. Todo el mundo uniformadito y pensando lo mismo. Y ya cuando les convino tener nativos en Cuba por una cuestión turística, contrataron personas en la ciudad como nativos, con un salario de nativos, para que trabajen 8 horas en unas aldeas, para que venga el turismo, se tome la foto y ya después a las 5 de la tarde se va para su casa. Así que no nos dejemos hipnotizar por la política, por la politiquería del viejo mundo. No se trata de estar para acá o de estar para acá. Yo estoy donde yo estoy. Izquierda y derecha son elementos míos. Puedo usarlos como me dé mi reverenda gana. Yo no estoy atado ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ves? Lo que a mí me ata es mi raíz. Es decir, mi historia, lo que me deja existir. Y puesto que estoy defendiendo, porque por otro lado las raíces son, la identidad es una cosa elegida. Tú eliges la raíz que quieras defender. Si nos vamos a poner escrupulosos, llegamos al paleolítico. O llegamos al mono. A ver, yo escojo esta raíz y la defiendo. Hubo una injusticia histórica. Con esto me estoy adelantando que dice, sí, pero lo dice en español. Sí, lo digo en español porque si te lo digo en otra lengua no lo vas a entender. Esa injusticia histórica requiere una reparación. Punto. Si les dicen que Bartolomé fue un Judas y que se inventó las cosas, porque esa es una tesis que desde hace décadas. Aquí tenemos un fragmento del libro de Chumayel, capítulo 3, describiendo qué pasó cuando entraron los españoles. Dice, entonces recibirán tributos los extranjeros de la tierra. Entonces llegarán los padres. Entonces serán congregados los pueblos y distribuidos según las cabezas de sus esteras. Es decir, según sus parcialidades, para poder pagar tributo. También entonces comenzará a enseñarse la nueva fe, la santa fe cristiana, y será llevada a todo el país, hasta lo último de la tierra. Entonces comenzarán a echar agua sobre las cabezas en bautismo. Entonces comenzará el exceso de trabajo en el centro del pueblo, y se empobrecerá la tierra cuando entre la guerra. Entonces los blancos invasores de la tierra comenzarán a ahorcar, a quemar en hogueras y a concentrar a los pueblos, y vendrán con sogas y cuerdas sobre la tierra. Entonces caerán sobre los hijos de los hermanos menores con demandas legales y con exigencias de tributos, con el gran robo de los tributos y con la gran estafa del cristianismo. Entonces seremos quebrados y exterminados. Esto vale en un tribunal. Es un testimonio de una persona que lo estaba sufriendo. Si fuera uno solo, puede decir ese se lo inventó, pero resulta que es un pueblos enteros testimoniando lo mismo. Pueblos que ya no pueden ni hablar porque fueron exterminados. Hay un ofrecido hispanista y no podemos replicarle con paños tibios. Tenemos que informarnos, tenemos que conocer y tenemos que prepararnos y también tenemos que saber usar estrategia y no mover la ficha del ajedrez hacia lo tonto para que después sea hasta peor. El hispanismo está cobrando fuerza en este momento porque España está en una situación desesperada. Y es normal entonces que los españoles traten de defender lo suyo. Lo que es un camino chueco es que hayan escogido como defensa la mentira. Porque, lo repito, la patria consiste en su historia. Si mientes sobre tu propia historia hispanista, tú estás traicionando a tu patria. Puede que ahora no te des cuenta, pero te darás cuenta cuando tu patria ya no existe. ¿Alguna cuestión? Pues varias cuestiones, pero para empezar, por ejemplo, con el texto de Chumayel 2,
que dice que ellos vinieron, ¿no? Sí, Entonces, ese ellos, en ese momento está claro que no eran los españoles, porque no existía España, ¿no? Eran los cristianos, es como la manera eran más cristianos. propia. Lo dicen ahí, es cristianos. Ya después cuando surge España, sí, los chilames intercalan la palabra cristiano con la palabra español. Sin embargo, a ver, debemos dejar claro que nosotros no tenemos ningún problema con los españoles. De hecho, yo estoy de parte de los españoles que defienden su patria, porque la patria está por encima de lo demás. El problema está con los asesinos, con los ladrones, es algo muy concreto. Eso los hay en todas las sociedades. Le tocó a España exterminar las civilizaciones de América. Negarlo lo pone peor. Así de sencillo. Y en ese mismo sentido, me pregunto yo, porque pienso en que otra de las pruebas de que esta versión que quieren contar los del españolismo, los hispanistas, otra de las pruebas de que esa versión en donde tratan de blanquear su historia no es verdad, es el estado actual de las colonias, ¿no? El estado actual de los lugares donde España, Europa y todos los países imperialistas, China, Rusia, traen sus recursos naturales. El estado de esos lugares es un estado donde, pues de guerra, donde los índices de violencia en Latinoamérica, los índices de feminicidios, ¿no? O sea, el clima de ecocidio, exacto. El clima que los países imperialistas necesitan en las naciones de las que están obteniendo sus recursos es este clima de despojo que se sigue viviendo, este clima de exterminio, ¿no? De exterminio de una parte de la sociedad, de una parte de la naturaleza y de una parte de la cultura, ¿no? Y de pueblo contra pueblo con ideologías foráneas. Pero entonces me pregunto, ¿quiénes son ahora esos? Entonces, si ya no son, no, porque no solo son los cristianos, ¿no? O sea, también son los judíos, también son los... A ver, o sea, mira, ahora... mira, el imperialismo evoluciona. Justamente gana porque evoluciona. Y por eso es que nosotros tenemos que ponernos las pilas. Ha pasado por muchas fases. Ya no en la época tan brutal en que llegaron los españoles y esto es mío porque me da la gana y si te opones te voy a matar. ¿Ves? No, ya no es así. Después de eso vino la fase todavía colonialista, ni siquiera imperialista moderna, de los ingleses. Pero ya cuando los ingleses llegaron a la India un siglo después, ya no exterminaron la civilización hindú. Y no te voy a decir que fueran mejores que los españoles, porque llegaron un siglo antes a Norteamérica y ahí se arrasaron. Es decir, de hecho, fueron todavía más bestiales que los españoles. Pero ya cuando llegaron a la India dijeron, a ver, no me conviene destruir una civilización porque yo lo que quiero son sus recursos. Mientras más organizado esté, mejor. Entonces, a través del colonialismo inglés se empieza a dar el paso, también está ocurriendo ya la industrialización, se empieza a dar el paso a lo que hoy se llama imperialismo. Es lo mismo, se trata de imperios invadiendo sociedades. Van cambiando la fórmula, se van adaptando. El imperialismo después llegó con una tesis sumamente racista de que había pueblos inferiores, pueblos superiores, y los superiores tenían la responsabilidad moral de dominar a los inferiores para evitar que se mataran entre sí. ¿Ves? Todavía en esa tesis está la idea de que nosotros los marxistas, y lo repito porque el marxismo está haciendo mucho daño en América, nosotros los marxistas, como tenemos una ideología europea, somos superiores, podemos llegar a una población nativa, como hizo Sendero Luminoso en Perú. Estos son nativos, no son marxistas, entonces hay que fusilarlos porque ellos tienen que entrar a la fuerza, como decía Carlos Marx. Las comunidades nativas de América tienen que entrar a la fuerza al proceso social. ¿A cuál proceso social? Al europeo. Sí. Porque una vez que entren van a estar mejor que ahora. Entonces, mientras tanto, 91,000 nativos mató Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú, en Perú, para imponer el maoísmo, una cosa que había matado, se calcula entre 50 y 100 millones de chinos de hambre. Es decir, una verdadera barbaridad es lo que querían imponer. Esto para que quede claro, ¿ok? Si tú me estás escuchando a través de internet, tú eres capitalista. Entonces tú entiendes de qué estamos hablando, ¿ok? Porque a ti te encanta el capitalismo. Cuando no te gusta el capitalismo, cierra internet, ¿ok? Regala tu computadora, ya que tú no tienes propiedad privada, regala todo lo tuyo y quédate de socialista. Pero mientras me estés mirando por aquí, tú estás usando las herramientas que creó el capitalismo para comunicarnos, entonces creo que nos entendemos. Con esto no estoy diciendo que el capitalismo sea la panacea. El capitalismo es otra ideología imperialista. Lo que pasa es que el capitalismo tiene dos caras.
la cara del comercio y la cara de la dictadura. ¿Y cuál es la diferencia entre un capitalismo particular sostenido por una pequeña casta y un capitalismo de Estado? La expresión capitalismo de Estado no la inventé yo, la inventó Lenin. Dijo, lo que estamos instalando aquí en Rusia es un capitalismo de Estado. Ok, para los leninistas que me escuchan. ¿Saben que estamos siendo bombardeados de los dos lados? Hay que tener mucho discernimiento para poderse salir de todo esto. Hay que aferrarse a las raíces, hay que estudiar las evidencias, hay que no dejarse aturdir. Cuando leemos los libros de Chilam Balam, a ver, ¿para dónde giraban los mayas? ¿Para la izquierda o para la derecha? Giraban para sus raíces, caramba. ¿Qué tiene de malo defender las raíces? Ya que hemos hecho tanta denuncia, les traje también otro pedazo que contiene una profecía, contiene una esperanza. Es una profecía del Chilam Balam. Para que no quede solo en la denuncia. ¿Qué hacer frente a esta situación? Primero prepararse, primero conocer los hechos, pero no quedarse en la lamentación de que caramba, tiraron dos civilizaciones. La verdad, esas civilizaciones sirvieron de abono para lo que estamos tratando de hacer ahora. Así. Es como quemar una milpa. Tiras los árboles, pero eso te va a servir, si sabes usarlo, para crear algo superior. No podemos permitir que sea pérdida total. Ya que ocurrió, y con todos mis sentimientos, pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar la experiencia para no repetir los errores. Y hay que aprovechar la cantera que se sembró de emociones, de ira, de frustración, de esperanza, de deseos, para construir una sociedad mejor. Les voy a leer entonces esta cita que viene de el libro de Saúl, capítulo 3. Saúl, realmente, Saúl. Es uno de los libros de Chilam Balam que habla de futuro. Dice, de nada sirve que os esforcéis. No es necesario que den vuestras cabezas en bautismo a los sacerdotes, ni que os inclinéis ante el arzobispo. Observa cómo la profecía empieza diciendo, lo primero es liberación ideológica. Si sigues dándole culto a los fantasmas del invasor, te tienen penetrado, haz lo que hagas. Tienes que liberar tu mente, tienes que ser libre. Cuando baje a los pueblos del arzobispo, y con vuestras cosas al monte. Cuando venga a exigiros que vayáis tras el Dios verdadero y venga a enseñaros sobre el llamado Cristo. Es mejor que os quedéis allá, escondeos hasta que acabe su visita. Cuando hablen de nuevo las inscripciones de los muros, cuando puedan ser leídas las inscripciones de los muros, entonces confesaréis que son sagradas y aceptaréis en vuestros corazones su santidad. Quien sea sabio comprenderá en su interior, y quien entienda irá entonces al bosque y enfrentará y acabará en lo profundo de su ser a los cristianos. Y hago una anotación, no estoy hablando del cristiano como la persona bonachona que tiene buenas intenciones, no se trata de eso. Estamos hablando de ideologías. ¿Ok? No es de acabar con personas, sino acabar con ideologías. Hay que aclararlo. No sea que de pronto hay un exaltado por ahí que lo entienda mal. En esos días despertaremos. Será blanco y puro tu calzón, blanca tu manta. Abundantes tortillas será el pan. Es decir, habrá prosperidad. Y no está hablando tanto de prosperidad material como de prosperidad espiritual. Entonces vendrá el Quetzal y atará fuertemente las manos de los cristianos con cuerdas. Vendrá en la noche a frenarlos y los desbaratará. No esperes que venga que sacó con una espada en la mano, con un macuau y una lanza. No, no es así, señores. No es así. Esto es una alegoría. Va a regresar en la noche interior. Va a regresar en mi oscuridad para iluminarlo. Y de paso va a regresar en mi sueño, porque esa es la vía. ¿Ven? Y una vez que regrese en mi interior, ya yo voy a tener herramientas para combatir el proceso de ideologización, el proceso de desarraigo cultural, el proceso de pérdida de memoria histórica. Voy a empezar a construir mi propia identidad. Me voy a encontrar a mí mismo. ¿Y me voy a encontrar en qué? En principios como el merecimiento. No en la idea de que ya yo adulo a un ser sobrenatural y por eso voy a ser salvo. No, merecimiento. Entonces vendrá la señal del cantor. El cantor es el profeta. Regresará el apóstata de Tizimín. Regresará el ave barbuda de Tizimín. Tizimín quiere decir, Tizimín es un santuario maya. Es el último santuario maya que quedó vivo durante la colonia, grande. Y dice que va a regresar de ahí, porque el señor que hizo esta profecía la hizo desde Tizimín, que está ahora en Tayasal. Dice, y se alzará una gran guerra en el mar.
y pelearán en la guerra marítima las 5 regiones de la sabana. Regiones de la sabana era el nombre de los estados mayas, y cuando dice eso se está refiriendo a toda América. Perecerán sus moradores por la epidemia y por las voces de guerra, cuando se hace la guerra en La Habana con 5.200 barcos. Habla de La Habana porque en ese momento la metrópolis colonial radicaba en La Habana. ¿Ves? Y de ahí venían los barcos. Entonces, guerra en La Habana significa guerra contra el colonialismo. Y por otro lado, cuando habla de 5.200 barcos, la palabra barco, cuando lo lean, o embarcación, cuando lo lean en los textos sagrados de América, significa nahual. Significa nahualismo. ¿Por qué? Porque el barco es lo que fluye por el océano de la energía. Así que, de hecho, hasta la palabra nao, que significa barco en español, hasta en español todavía notas esa raíz nao, que es más vieja que el mundo y quiere decir un estado iniciático. Dice, en ese día habrá montones de restos humanos, blanquearán los huesos el seno del mar, pues los restos serán arrojados al fondo en grupos de a 20. Se amontonarán los restos en el fondo del mar. Cuando acabe la guerra, con dificultad los tomarán de vuelta. En el pliegue del Catún, solo entonces los enterrarán. Quienes mueran por el sufrimiento serán cubiertos de flores cuando entre un mejor Catún. Son palabras esotéricas, requieren un esfuerzo de codificación. Y se está refiriendo a la pugna entre tonal y nahual. La pugna entre tonal y nahual. Los restos humanos, el mar. Podemos aplicarlas históricamente, pero no es mi función aquí, ni quiero meterme a profetizar cosas a futuro. Esta guerra está ocurriendo ahora, nosotros la estamos iniciando. O si quieres te lo digo en mexicano, la estamos iniciando. Yo quería solo expresar en el mismo sentido de la participación de hace rato, ese mismo texto de Chumayel, que empieza a llamar, que lo nombra capítulo 1, ¿no? En español, porque Sí. hace referencia al primer Sí. Catún de la rueda, ¿no? Sí. Y según recuerdo, hay una cierta correspondencia entre este momento en el que llegan los europeos y el tiempo que pasó desde que se fue Seacat, ¿no? Hay como Sí. 2 ruedas de Catún, ¿no? Sí, eso Y fue permiten, porque creo que a los compañeros les puede interesar eso. Pero ya te están metiendo en Honduras. Ya yo veo por dónde tú vas. Pero eso fue porque Seacat profetizó. Yo voy a regresar cuando se cumpla el ciclo Seacat. En un año que lleva mi nombre regresaré. Y el ciclo Seacat es el ciclo largo, digamos, de 1040 años, que tiene un hemiciclo de 520 años. Los hemiciclos anahuacas son así. Uno para arriba y uno para abajo. O si lo quieres así. ¿Ves? Es decir, una parte de crecimiento, expansión, después empieza a decaer, llega a su punto más bajo y luego un renacimiento. Es algo muy lógico. Es así como funcionan los ciclos naturales incluso. Y por supuesto los sociales. Lo que estaba profetizando es esto. A ver, va a haber un momento en que lo que yo les dije va a crecer. En otro momento se va a convertir en una rutina. Después va a comenzar a decaer. Hay unas marcas de fechas que te van a permitir orientarte. La primera marca es el año Seacat. El año Seacat se repite cada 52 años, pero va dejando 13 días de acumulado. Y esos 13 días completan 260 días cada 1040 años. Y eso es lo que establece el hemiciclo. Es sorprendente, muy sorprendente que Cortés haya llegado justo en el año Seacat 520. Es 521, de hecho. Es una cosa que te quedas pensando. No solo eso, es que llegó justo cuando empezaba ese año, creo que al 5.º día de iniciado ese año. Y hay gente que hasta dice, bueno, parece que Cortés tuviera un informante que le estuviera diciendo, descansa aquí, muévete ahora, llega tal día, ese tipo de cosas, porque es que iba cumpliendo las fechas. La verdad es que no conocemos casi nada de lo que realmente pasó. Ahí hubo de todo. Y Cortés no era un tipo tonto, era un verdadero estratega. Ese sí sabía jugar al ajedrez político. Alguien me preguntó hoy, ¿cómo es posible que 400 españoles desarticularan las naciones de América? No, uno, Cortés, hizo un juego político brillante. Se metió en el bolsillo a los líderes de Tenochtitlan, de Tlaxcala y de Texcoco. ¿Qué querías? Ya los tenía en el bolsillo. Uso a los ejércitos para hacer lo que le dio la gana. Ya cuando vinieron a reaccionar los tarascos y purépechas y otros pueblos, ya era tarde, ya el mal estaba hecho. Así que
esto es una gran lección de que si nos vamos a meter en esta contienda, tenemos que aprender a hacer política, en el buen sentido de la palabra. Es decir, no dar pasos a lo tonto. Una de las estrategias políticas más básicas es contar con un asidero legal. Bueno, ya hablé mucho. Yo nada más para terminar, es que justo quería apelar como a ese sentido de que la propia hipocresía implica la ciclicidad, ¿no? Y pienso en ellos que llegaron, lo que mencionaba, en ese momento hay una distinción religiosa clara, ¿no? Son cristianos, y ese imperialismo ha evolucionado, como mencionas, hasta que ahora, pues no sé si la religión es el cristianismo o el capitalismo o el... Bueno, la cosa es que hay una recurrencia de una tendencia que tiene la energía, ¿no? Que tiene que ver con estos ciclos en los que sube y baja. Son palabras, no hay que tramparse con palabras. Es el mismo proceso, vamos a decir, de expansión cristiana que dio origen al colonialismo, después al imperialismo. Después el imperialismo generó varias variantes, que si el nacionalsocialismo, pero sigue siendo lo mismo. Generalmente se genera el progresismo, se genera la nueva era. Son etapas de la misma expansión. Y hacia atrás también hay, ¿no? O sea, hacia atrás esta misma energía. Sí, claro. También, claro. Sí, de hecho, si tú te vas atrás de los cristianos, vas a encontrar etapas muy similares. Porque la verdad, los cristianos en su momento fueron los rebeldes. Y fueron los que estaban denunciando esto que te digo. Esa es la realidad. Y entonces en esos ciclos, como en este momento podemos ver con esos textos que tomando en cuenta esa ciclicidad ponen la historia, podemos ver en qué punto de esos ciclos en los que se está tirando, en los que el imperialismo tira para un lado o en los que la energía tira hacia un lado o hacia el otro estamos, ¿no? De hecho, tenemos la fortuna de contar con los ciclos del calendario de Anáhuac. Es una cosa impresionante. Si no, estaríamos mucho más perdidos. Pero el calendario me da la impresión que estudió estos detalles porque están marcados. Entonces, en el fondo son ciclos bastante biológicos. Son como los ciclos de un árbol. Tiene un momento de expandirse, otro de reproducirse. Es como un animal que quiere extender su territorio. Lo va a hacer con ciertos parámetros, según su evolución. La cuestión es esta. Yo no estoy negando el derecho de la civilización cristiana a expandirse. Ni el de la islámica, ni el de la hindú, ni de ninguna civilización. Tiene que expandirse para sobrevivir. Lo que estoy preguntándome es: ¿es necesario extinguir a otra? ¿Es necesario tanta crueldad? ¿Es necesario tanta mentira? ¿Es necesario negar los hechos históricos por vergüenza y construir con eso una ideología que ahora probablemente termine agarrando el poder en un país? ¿Es necesario eso? No se puede hacer las cosas con más honestidad. Hay un problema de fondo. Si te echas para atrás desde el cristianismo, llegas a un punto de la historia en que a alguien se le ocurrió este argumento. Hay un solo Dios y me habla a mí. Así que es lo que yo digo. Porque hay un solo Dios y me habla a mí. En el momento que tú convences a los demás de que hay un poder superior, que es el que determina el bien y el mal, esta persona pierde su responsabilidad moral. Ya no se trata de que yo soy responsable de lo que yo hago, sino que me lo mandó a hacer un Dios. Y tienes a los cristianos asesinando personas en América y además sintiéndose bien. Y tienes a los de hoy tratando de justificar eso o de negarlo. Y de lo mejor, además, porque Dios los va a premiar por eso, por asesinar personas. Y los tienes en internet diciendo que Dios asesinó millones de niños y animales inocentes con un diluvio porque los niños eran pecadores. Y los animales no los mencionan. ¿Ves? Es decir, una vez que aceptas que el veneno de la irresponsabilidad moral entra en ti, eso empieza a crecer y terminan transformándose en civilizaciones depredadoras. Lo que estamos proponiendo a la humanidad es otro modelo de vida basado en el merecimiento, en el cual no hay un Dios que va del cielo a decirme nada. Sea catopilsi con todo respeto, pero donde se equivocó y punto. Así es mi criterio porque es mi responsabilidad y yo lo voy a asumir. A la hora de la verdad veremos quién tiene la razón, pero de ninguna manera someterme, inclinarme frente a la bestia por la esperanza que la bestia me mande una migadita. El tema me afecta bastante. Como ves, no es solo el hispanismo. Pero yo todo esto solo. Al final, sí. es el cinismo, es la doctrina del cinismo, es lo que se puede ver.
Y de hecho es tan cínico que hace un año cuando hablábamos del tema de Hispanoamérica, yo agarré de base una entrevista que le hicieron a un propagandista y él lo hablaba muy claro. Él decía, la historia sirve para justificar el presente más que para conocer el pasado. Entonces, lo que haya pasado es lo menos relevante. Lo que importa es usar la narrativa histórica para justificar las condiciones actuales y para justificar las posiciones, la postura que tienen Eso ante es la la vida. política de la civilización occidental. Y esta es la Exactamente. política equivocada. Esa te da dividendos ahora, pero después te cobran. Sí, y lo vemos ahora, que no se pueden sostener los argumentos. O sea, es tanta ya la difusión, el conocimiento está tan al alcance que es imposible que sigan basando una identidad en algo que los deja mal parados realmente. O sea, ahora ya no te... En su momento, la identidad, si tú te asumías como partidario de la mexicanidad o de Anáhuac, pues te vean como un retrógrada, ¿no? Como, pues tú no estás en el lugar adecuado de la historia, estás yéndote para atrás en vez de yéndote Eres para un adelante. canino sacrificador. Ajá, Lo exactamente. hicieron a Julio y Diana. ¿Ustedes cuándo van a sacrificar personas? Exacto. Nomás por defender a Náhuatl. Y eso fue un Sí, sí, funcionario del Estado mexicano. sí, y lo vemos, actualmente ya no es así, porque los valores de la civilización anáhuaca ya se conocen más, ya ha habido Se van una poniendo de moda. atención, se Y están ese es el poniendo de problema. moda. Y ese es el problema, claro, es un arma de doble filo. Y Sí. justamente por eso nos animamos a hacer este tipo de encuentros, a estar haciendo publicaciones en las redes, porque sabemos que es un arma de doble filo. El hecho de que la atención se dirija a las raíces también las puede llegar a perjudicar con personajes que ya lo estamos viendo, que están haciendo alianzas y un montón de movimientos ahí, pues posicionando su movimiento, pero realmente tienen la misma dinámica del cinismo, ¿no? De no basarse en los hechos y más bien agarrar la narrativa histórica para sus propios fines sin atender a las causas reales y sin atender la información de las fuentes documentales, ¿no? Justo cuando publicaste... Y sin visión de futuro. Y sin visión de futuro, Eso claro. es finalmente inocencia. Eso es no entender cómo funciona la historia. Tarde o temprano queda lo positivo, lo negativo no existe. Tarde o temprano. Sí. Entonces, imagínate, ahí tiene el caso de los hispanistas negando una parte de su historia. ¿Cómo están quedando frente a la historia? Como cobardes. ¿Quién les va a dar una mano el día que se caigan? Sí, exacto. Y También también, tú habla, Vicente, sí. igual y cierra a Luis, porque si no. Okay. Sí, ya, era nada más un comentario rápido. La cuestión está del alma, ¿no? O sea, pararon de hacer matanzas porque hicieron un concilio y dijeron, no, pues es que ellos tienen su lengua, son humanos, no, sí tienen alma, no los podemos seguir exterminando porque tienen alma. O sea, ese tipo de ideas son con las que llegaron, ¿no? No pudiendo reconocer la humanidad de alguien más del otro, Tenían ¿no? que convertirla en un alma cristiana. Y por lo tanto, el deber moral de cristianizarnos. Exactamente. Para que esa alma. Y esa semilla la metes, ¿no? En una población y obviamente se va a transmitir de generación en generación y van a aborrecer todo lo que los conecte con ese antepasado que no tenía alma, ¿no? Que era un caníbal sacrificador. Y ese es era un alma el problema porque no era cristiano. Exactamente. Entonces, eso es a lo que nos lleva, pues, es a caer en posturas dicotómicas, ¿no? En maniqueas, ¿no? En una manipulación muy, muy directa de la historia, ¿no? O eres de derecha o eres de izquierda, ¿no? O eres de derecha, Cuando te lo planteen así, te están estafando. Puede que no se den cuenta, pero te están estafando de antemano. Sí, ¿Sabes qué? es manipulación. No, yo no nací ni por aquí ni por allá, yo estoy en el centro. Y justo, no estoy hablando del centro político, ¿eh? Que el centro político no es más que cobardía. Estoy hablando de mi raíz. Y por eso, entre la derecha, digamos, nacionalista, ¿no? Como hay algunos geopolíticos que así lo plantean, la derecha globalista y la izquierda, no, la derecha nacionalista, la izquierda es y la izquierda globalista, ¿no? Pues sí. la toltequidad, así es como personalmente yo lo concibo, porque lo he estudiado y así es el criterio que más o menos me he ido forjando,
pues la toltequidad es nahualista, ¿no? Entendiendo el nahualismo como el cultivo de la conciencia para no caer en el cinismo, ¿no? Que el cinismo ya es es una degeneración de Los la toltecas psique. estamos frente a la muerte personal, así, no a un Armagedón, a mi propia muerte, a mi propio Armagedón. Y frente a esa muerte, sería estúpido ser doble, ser cínico. Lo más inteligente es vivir con la energía, Sí. manifestar la energía, no clavarle el pliegue de dobleza. ¿Sabes quiénes son los cínicos? Los que se creen eternos, los que van a reencarnar, los que van a resucitar, los que entraron en un proceso histórico que en el futuro, el comunismo. Esos son los cínicos. Los que no enfrentan su muerte personal. Los cobardes. Los que no se atreven a vivir con entereza. Tenemos que marcar esa diferencia. Sí. Vicente, si me das un segundo, mencionaste algo, Omey, y es que efectivamente el discurso de los invasores fue tan habilidoso que incluso defendiendo a los nativos los clavaron en la óptica cristiana y después los quemaban si ya no eran cristianos. Quemaban. ¿Ok? No me digan que la Inquisición no quemó gente en América. Sí quemó. Y lo mismo pasó después, ya en 1780, por ahí, cuando se inventó el cuento de Buen Salvaje, que todavía hoy se arrastra con la historia de que no es que éramos naturales y los otros son artificiales. ¿Sabes qué, amigos? Naturales son los venados, naturales son los animales silvestres. ¿Te consideras un animal? Entonces, ¿qué haces en la sociedad humana? Vete a vivir al monte. En cuanto te convences de que tus antepasados eran naturales, estamos viendo a la misma posición de los cristianos. Por eso es que les estaba diciendo, no se trata únicamente de una doctrina que vaya en línea recta. No, hay desarrollos, hay un montón de matices. El matiz que funcionó hasta mediados del siglo XX es los pobres salvajes. Hay que protegerlos de estos malvados ingleses. ¿Ves? Y el matiz que está funcionando ahora es los caníbales sacrificadores, porque ya los ingleses no están de moda. Entonces los españoles, caníbales sacrificadores. ¿Sabes qué? Así te lo están poniendo en los medios. Y ahí salen los académicos a autorizar esa posición como académico. Si fuera académico y fuera a traer cosas en México que quiera comprar un título, ¿verdad? Pues bien, estamos en una guerra compleja. Nos perderíamos si vamos a los detalles. Aquí la cosa es ir para adentro, encontrar la propia raíz y encontrar una realización a través de las prácticas nahuálicas. Una vez que tú ensueñas, ya no hay quien te diga que no ensoñaste. Ya lo hiciste. Ahí puede venir hasta el Papa a decirte, no, que eso es de Satanás. Mira, hermano, por favor. Mi experiencia es mi experiencia, tú no la tienes. Es decir, tú estás por debajo de mí en lo que respecta a mi experiencia. Por eso lo que tenemos que buscar es experiencia propia. Vicente. Sí, lo que quería comentar también en este aspecto de para reflexionar, por ejemplo, a los santos, ahorita con esta situación me vino, ¿no? Matamoros, Santiago Matamoros, que aniquiló a los islámicos, y aquí en Yucatán es el Mata Indios. Y pues allá en la zona maya, donde pues tuvimos oportunidad de coincidir en uno de estos santuarios allá de Chancá, Veracruz, recordar justamente, es una pena, ¿no? Pero se comprende en ese sentido, por qué no dejan sacar fotos y por qué no dejan tomar videos, porque hasta época actual, siglo XXI, sigue causando, ahora sí, pánico, terror, lo que sucedió ahí, ¿no? Cerca de Carrillo Puerto, más en específico de este lugar, Chancá, Veracruz. Existe un pueblo que se llama Sangre, el cual, pues por circunstancias del entorno, pues implica pues prácticamente un día, ¿no? Llegar hacia allá. Y de ese lugar se llama así justamente porque, como bien decías, Frank, pues ahí son tantos los casos que existen, pero en particular, sé que el poblado se llamó así, lo único que quedó de él prácticamente, además de pues su nombre, fueron unas efigies, unos santos, unas mestizas que pues nos tocó ver por allá. Me gustaría también que, pues por ejemplo, Moy y Jenny pues nos comentaran, ¿no? De cuando tuvieron oportunidad de estar en ese santuario, qué sintieron y cómo también ahora sí nos iba contando el rezador, ¿no? Del santuario, pues lo que pasaba ahí, como la gente corría, y pues lo único que queda, pues es eso, ¿no? Prácticamente nos podrían comentar un poquito de eso para, pues igual ya ir perfilando el cierre. Sí, pues sí, nos comentaba don Cornelio que es un pueblo
que existía durante la guerra de castas, en donde estaban, pues de alguna forma, refugiados los ¿Y mayas. qué año fue eso? Dinos el año para que los compañeros lo sepan. Es Es decir, eso no fue en la colonia. principios de 1900. La matanza fue en 1847. La matanza Ya el en San- lanzamiento fue en 1850. Pero digamos que la última ofensiva de las fuerzas, ya no eran coloniales, pero yo no sé ni cómo llamarles, fue en 1912. Arrasaron. Es decir, ni siquiera se trata de la colonia española, señores. Sí, y ustedes tuvieron, me dicen, frente a los restos que se salvaron, ¿no? Frente a los santos. Platíquenos. Sí. Pues es una memoria que cargan esas imágenes, Sí. como al saber el contexto de que es un pueblo que el ejército federal, que es el mismo ejército federal de ahora, Sí. exterminó al pueblo completo, ¿no? Que era Sí. un pueblo que no estaban armados, no eran guerreros, era un pueblo donde vivían las familias de los chicleros, como mayormente, ¿no? El pueblo donde se concentraba la vida hogareña. Y pues el ejército llegó cuando los hombres, cuando la mayoría estaba en el campamento chiclero en el monte, y exterminó a todo el pueblo, ¿no? Por eso le pusieron sangre, porque se volvió un río de sangre, ¿no? ¿Tú leíste lo que dice el Choquén de eso? No lo identifiqué. Él le dedica un capítulo ya hacia el final, búscalo, a cómo empezó ese asunto. No describe mucho la matanza, porque parece que como que le da pudor al cronista, pero explica cómo fue y dice claramente, ¿sabes qué? Esto no fue contra españoles, esto fue contra gente que se supone que habían liberado el país. Pero los nativos no caben ni en la colonia, ni en el México independiente, ni en la América independiente, porque esto es de todos lados. Y no caben en el futuro. Eso debemos tenerlo muy claro. Es decir, no importa cuánto vengan las potencias externas a fingir que están apoyando y demás, la ONU, que si Rusia, que si Estados Unidos, que si UNESCO, no importa, no caben en el modelo, no caben en el futuro. Nosotros tenemos que buscar lo nuestro. Otra cosa que les quiero decir a la gente, porque en 3 días me han bombardeado. A ver, cuando digo nativo, estoy diciendo los que iniciaron la Toltecayotl. No significa que para ser tolteca tengas que ser nativo. Obviamente, todo tolteca es nativo, y es nativo de algún lugar, y ya con eso va. ¿Ok? Pues de acá. Estos dioses que vieron allá son 7 dioses, ¿sabes? ¿Sabes eso? Ustedes le ven apariencia de santo, vestidito y eso, pero en realidad son 7 dioses. Ahí el libro de Choquén le da su nombre, que son Oslahunticú, Itzamná, bueno, da sus nombres en maya. Así que cuando ellos les muestren santos y de pronto tú dices, oye, pero esto es un santo cristiano, eso lo hacen porque siguen con el temor de que los repriman, pero internamente están pensando en otro nombre. A ti te conviene saber eso porque vas a estar en contacto permanente. Y fulanito de tal, Oslahunticú. El otro, Kukulcán. Y así. ¿Ves? Son los 7 principales del panteón. Que tú sabes que en el fondo es lo mismo, es el mismo, ¿no? Están esos 7 en vertical y 4 en horizontal, que son los 4 Wacaps. Pero como dice el libro de los Wacap, son uno. Ellos son uno. Y no son ese uno al que adoran los cristianos. También hay que salirse de la idea de que el Dios único, no, el Dios único vino con los cristianos. Aquí se trata de un poder único, que es el poder de la energía. No es una cosa para nada personal. Eso es lo que hay detrás. Pero claro, como tú llegas de foreño, no te van a abrir esa cosmovisión hacia la primera, ¿no? Sí, se percibe eso en el lugar, como esas imágenes no, o sea, están representando algo que no es lo mismo que entender nosotros como cristianos, ¿no? Sí. Es impresionante que todavía exista la religión anahuaca en el siglo XXI. Y hay que correr porque se va a extinguir. Y cuando se extinga, nos van a ver como salvajes. ¿Qué onda, Vicente? Ha estado fuerte esto, ¿no? Sí, para reflexionar y que pues más allá de la hispanidad o mexicanidad, como se llame, hasta la época actual, ¿no? Por ejemplo, las masacres que hizo el ejército mexicano aquí en Tierra Maya, igual ni con ahora sí que una disculpa, ni
ni un perdón ni nada, ¿no? Como hicieron los mayas dignamente, pues los mandaron por un tubo, ¿no? En ese aspecto. Y pues eso sucedió en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Perú, Costa Rica, Colombia, Perú, o sea, toda Latinoamérica. terrible, Todo el Bolivia. mundo sigue eso muy, muy fuerte y pues tenemos que abrir los ojos, ¿no? Ni izquierda ni de derecha, ¿no? Tenemos que ir hacia nuestras raíces y a donde, pues, como decía, después de todo este proceso, pues tan complejo, tan doloroso, y que pues ahora tenemos, qué curioso que ahora, pues bueno, esa lengua, el español, pues va a ser la que nos va a permitir también, pues recuperar nuestras lenguas, nuestro, ahora sí, este conocimiento y que pues también mucho de lo que sobrevive está ahí latente y está guardado y sí se está pudriendo y se está ahora sí devastando, se le están comiendo las polillas, está desapareciendo, pero de ahí la importancia de pues, acercarnos a estos documentos y pues yo creo igual también nos vamos a ir compartiendo algunos links y enlaces para que pues, vayan conociendo por lo pronto en iglesiamaya.com, pues ahí están estos libros, este material que amablemente Frank pues nos has compartido, en el que pues ya también pues nos tocó colaborar ahí con un granito de arena, ¿no? Con este registro de lo que sucedió allá en Choquem, quienes pues fueron pues testigos, ¿no? En este aspecto y pues nos tocó justamente hablar de esa relevancia, ¿no? De que estos textos pues deben salir y deben pues ahora sí ser de la gente y en este sentido pues trascender las fronteras, ¿no? No es de ser maya, no es de ser mexica o azteca o como sea, sino que son textos que escribió gente que le tocó pues enfrentarse a una guerra una situación muy complicada, pero ahora no estamos en miel sobre hojuelas y también estamos en batalla y tenemos que dignificar y orientar pues todas las baterías que pues con este intento, aunque sea muy poquito, que sea un granito del que sumemos, pues va a ser la diferencia, ¿no? Yo creo que eso es lo relevante y pues muchas gracias por compartirnos pues, sus comentarios, pues Frank, a Moy, a Luis, pues bueno, creo que son 12:23, ¿no? Chiquinahue, no sé si también tengan por ahí algún comentario o duda para que nos indiquen que sigue. Bueno, vamos a saludar a los que han estado acá con nosotros. Hay muchos comentarios. Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Abraham Estrada, Saúl GC desde Pachuca Hidalgo, Claudia García Méndez, un abrazo. Leti Beltrán Sánchez desde Catepec, Lucas Rodríguez, Ramos Jonathan desde Pueblo Blanco, Fando Guerrero, Paulo Franz acá en la Ciudad de México, Juan Figueros desde Vancouver, Canadá, Rebelde, Matlactli 11 Mazatl, Sofía Giovanna, saludos al equilibrio que he encontrado al seguir los conocimientos que están exponiendo, me llena de identidad. Leti Beltrán, es que le preguntan a los descendientes de Tenamastle a ver si no fue cierto lo que dijo el padre de las casas. María Piñón, política igual a manipulación cultural. Esa es la nueva forma de manipulación de las raíces culturales que seguimos viendo en el ámbito político. Absolutamente nada de interés en impulsar el verdadero aprendizaje. Abimael Morales, creo que la verdad de lo sucedido en los pueblos está brutalmente triste y dolorosa, que las mentes disociadas europeas no tienen la capacidad de entenderla. Mauricio Folk comenta, me gusta mucho que no se dejen seducir por el marxismo y el indigenismo revisionista y sesgado. Estrellita Marinera, Cortés era un excelente manipulador, me parecen rasgos de psicopatía en estos modelos de invasión y exterminio, ello explicaría el cinismo y otras cosas. También con Miguel Cortina, viviendo en Francia desde hace casi 20 años he podido palpar el salvajismo europeo, español, francés, británico, holandés o vaticano, el cual sembró en sus colonias sanguinarias y su imposición ideológica deshumanizada, un gran odio y un rencor muy profundo hacia los gobiernos colonizadores. Creo que por eso muchos jóvenes de origen magrebino aquí en Francia, París, no dudan en atacar violentamente al sistema e incluso quitarle la vida a maestros en escuelas inocentes.
no somos gente que está descubriendo la verdad. Nosotros somos gente que está descubriendo la verdad y el conocimiento libera. Duele, pero sana el odio y el rencor acumulado. Comenta, gracias Frank. Gracias a todos quienes ofrecen su tequio para que nos podamos reunir a su alrededor para descubrirnos de verdad. Somos descendientes de grandes seres humanos y tenemos que demostrarlo con fuerza, ideas y amor por la igualdad. También Lucas Rodríguez, a la distancia, ¿cuál es el progreso que Frank logra ver en la difusión de la civilización anahuaca? Ya que sabemos su trabajo de más de 20 años. ¿Es una pregunta? Sí, a la distancia, ¿cuál es el progreso que Frank logra ver en la difusión de la civilización anahuaca? Sí hay progreso, sí hay bastante progreso. Cuando, no solo yo, empezamos unos cuantos en esto, en los 90, no se conocía ni el nombre de Anáhuac ni el de Toltecayo. Toltecayo lo conocían los 4 gatos que leyeron a León Portilla y solo restringido a la literatura náhuatl. Y el nombre de Anáhuac significaba, pues qué sé yo, que significaba el Valle de México y quizás alguna empresa o algo así. Me acuerdo que a principios de 2000 todavía decir Tolteca era cemento tolteca. Ahora ha cambiado mucho. Ahora, de hecho, esos nombres ya incluso están entrando a la política. Y para que los políticos se enteren, tiene que ser una cosa masiva. Tú sabes que los políticos siempre van un poco a la saga de la gente normal. Pues se están enterando ya de que esto se llamaba Náhuatl y que aquí había una ideología y se llamaba Tolteca. Ha habido adelanto en ese sentido. Pero también se han organizado las fuerzas reactivas. En la medida que hay adelanto, obviamente las fuerzas reactivas se empiezan a inquietar. En particular, les ha inquietado el hecho de que se conserven textos sagrados de Anáhuac, que fue una sorpresa para la humanidad, porque no se sabía que hubo una, vamos a decir, Biblia en el México antiguo. Y les ha inquietado que esos textos salgan, porque esos textos tienen los testimonios reales de la gente. Entonces, yo espero reacciones fuertes. Y recordando también eso, justamente, si le decías a un mexica que había toltequidad, pues te decía que no, que era mexica, ¿no? Yo quería, sí, yo quería. No querían ser toltecas. Sí. Ajá, sí. Bueno, pues ya hay avance en ese sentido. También saludos a Jennifer Zavala en Xalapa, allá en Veracruz, Mestre Mestri, que está en Pachuca, y bueno, también Mauricio Folk comenta, ¿podemos llamar a la toltequidad como un superhumanismo? Según cómo califiques humanismo, definitivamente la toltequidad tiene rasgos humanistas y busca lo que hay de auténticamente humano en nosotros. Sin embargo, el humanismo es una categoría filosófica occidental. Entonces también hay que tener cuidado con esto. La toltequidad se generó en Anáhuac y se puede ser aparte con respecto a las demás filosofías del mundo. Lo que busca la Toltecayo es el desarrollo de Náhuatl, es decir, el desarrollo de nuestros potenciales de conciencia, lo cual es relativamente fácil de hacer, es algo que traemos con nosotros. Y una vez que lo desarrollas, ya la palabra humano se te queda estrecho. De hecho, veían lo humano. En Náhuatl le llamaban al ser humano Tlacatl, que aunque significa propiamente el ser, la gente lo entendía como la mitad. Ese juego de palabras se usaba porque era necesario que la persona entendiera que somos la mitad de un proceso y seguirle. Digamos así, no nacemos seres humanos, nos hacemos seres humanos por el camino. Así que nada de que tengo derechos humanos porque nací con forma de simio. No, tienes derecho de simio, derecho animal, eso se te respeta. Pero tienes que hacerte humano para ser humano. En ese sentido, sí, la toltequidad es humanista. Y que de hecho el humanismo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de que hubo matanzas despiadadas y corrió sangre a nivel global, dijeron, no, pues hay que tener derechos humanos porque... Bueno, los derechos humanos son desde la Revolución Francesa. Y si tú los lees, lo primero tú vas a decir, esto retrata, esos son los derechos de los europeos, que se llaman humanos, los demás ya no caben ahí. Pero eso ha ido evolucionando y ahora son los derechos de los raros, los derechos hasta de los delincuentes y demás. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se manipulan las palabras terminan dejando de significar y empiezan a convertirse en dictaduras ideológicas. Sí, justo. Porque inclusive también se habla que con el descubrimiento de América empieza el humanismo,
¿no? Porque llegan a darles derechos, a Sí, concebir sí, claro. a los otros y darles derechos. Muchos hablan de que Bartolomé de las Casas es un prócer de los derechos humanos, Sí, pero por la misma él maestro fue de el la que trajo a historia. los pueblos de África. ¿Ok? Él fue el que propuso la esclavización de África. Esa parte sí se la aceptaron en la península ibérica. Se pusieron de acuerdo con otros estados europeos que eran los que los cazaban, los ibéricos los compraban, los traían, y eso lo ofició Bartolomé de las Casas. En otras palabras, a ver, no dejarnos entrampar por palabras, ver los hechos. Por supuesto que el proceso de esclavización y de destrucción de las culturas de América no fue humanista, fue antihumano. Y vamos a darle el sentido real a la palabra. Y por supuesto que el reconocimiento de humanos que le dieron en 1524 a los nativos de América fue para poderles clavar tributos, porque los animales no tributan. De eso se trata. Las cosas por su nombre. Y el cinismo, al final de cuentas, el Claro. humanismo tiene un trasfondo cínico en su proceder, porque al final justifica la explotación del mundo, ¿no? De los Así que humanismo como pretexto europeo para intervenir, no. valor No tiene nada que ver con más. eso. Humanidad en el sentido real de la palabra, ok. Kinawi, Eso, porque ya ya se nos fue el tiempo, ok. se nos pasó el tiempo, entonces, tendrá que ser para la otra. Bueno, pues nada más agradecer a todos los que han estado acá con nosotros. Igual estaremos subiendo este programa a YouTube y pueden seguir la lista de reproducción y pues no sé si tengan por allá algún comentario. Yo por mi parte ya es demasiado. Todo bien. Pues nada más, cuando hablábamos de Cortés, quizá mencionar eso, que una sola persona tuvo la suficiente relevancia para cambiar Sí, la historia. sí. Entonces hay que darnos cuenta también que aunque seamos pocos, Qué buena, tenemos, sí. tenemos posibilidades de generar cambios profundos en la historia Y y cada hacemos, día cuenta y cada acción que hacemos sí. marca la diferencia, ¿no? Hay que quedarnos también con ese reconocimiento y esa moraleja un poco, ¿no? Del asunto. Yo les agradezco mucho, particularmente les quiero decir a ustedes, Jenny y Moy, que estuvimos antier, bueno, pues fuimos a la reunión, Vicente, probablemente ya empiecen a caer textos mayas en la península ya en cierta cantidad, para que se puedan mover con comodidad. Por eso, ya de los últimos que salieron, ¿no? Sí, la otra cosa, si ustedes tienen algún pasaje de los textos y demás que creen que sea bueno, e incluso si quieren leerlos, ustedes saben colocar el énfasis, ustedes han estudiado eso. Si ustedes quieren hacerlo, adelante. La semana que viene vamos a tratar la caída de Cholula. Son aniversarios que hay que cumplir. Ya para la otra semana estamos más relajados. Siempre tengan en cuenta los aniversarios que vienen para buscar textos que tengan que ver, ¿no? Ya Nos está. vemos. Gracias, buen Gracias. día. Gracias a ustedes. Buen día a todos. Bye. Frank, Luis, muy Chao. Jenny. Chao. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios. Después de 500 años, regresa el libro sagrado de Anáhuac, Tantún Catún, el tiempo de la promesa. Un programa de lectura y comentarios.
Bye.